Matutinos, es tema del día, por supuesto. El anuncio de Cristina ayer sobre el medio aguinaldo de diciembre. Lo decía de esta manera, en Pilar. Quiero decirles también que hemos tomado la decisión de que todos los trabajadores cuyos ingresos no superen los 35.000 pesos no van a pagar ganancias sobre el medio aguinaldo del mes de diciembre. Lo que sí me gustaría ir es a desmitificar este tema del impuesto a las ganancias, donde repican todo el día desde algún medio, como queriéndonos enfrentarnos con los trabajadores, a nosotros, a este gobierno, con los trabajadores. Pero ¿dónde estaban esos que hoy hablan de los trabajadores en la década de los 90? ¿Dónde estaban esos dirigentes sindicales en la época de los 90, cuando la gente la echaban como perro a la calle, donde no había trabajo, donde no había convención colectiva de trabajo, donde no había salario mínimo vital y móvil, donde se había decretado que se fijaba unilateralmente el salario? ¿Dónde estaban todos ellos? Una decisión que, por supuesto, impacta en lo económico, en el medio aguinaldo, en el poder adquisitivo de aquellos que cobran menos de 35.000 pesos en este fin de año. Pero también tiene un fuerte contenido político, ¿no? Todo esto lo va a analizar Daniel Míguez. ¿Cómo va? Bien, Daniel. Es así, la presidenta tomó esta decisión luego de meditarlo mucho. Lo decíamos el otro día, que era no nos aventurábamos a decir si lo iba a hacer o no, porque por un lado está la voluntad del gobierno, que ya lo había hecho en otras ocasiones. En el 2012-2013 el aguinaldo fue excluido del impuesto a las ganancias en ambos años. En 2013 en realidad el de junio, no el de diciembre. Cuando las condiciones financieras o fiscales, mejor dicho, lo permitieron, el gobierno tuvo esa disposición a excluir el aguinaldo en el impuesto a las ganancias. Pero decíamos también que la situación fiscal de este año no es tan venturosa como años anteriores y la cuenta era muy finita para ver si el gobierno podía dar o no este beneficio. Y por otro lado estaba la presión de los gremios, sobre todo de los gremios del transporte, que venían amenazando con un paro para la semana que viene, pero también la presidenta hacía referencia a que estos gremios que batallan con el tema del impuesto a las ganancias, por ahí no reclamaron tanto en la década del 90, cuando muchos de los derechos laborales fueron quitados por el gobierno de Menem. En fin, hay una disputa política de fondo más que económica sobre el impuesto a las ganancias. Claro, muchas cosas se pregunta uno después de esto, y en principio qué va a pasar con el paro, con las medidas de fuerza, ¿no?, que estaban allí anunciadas, que iban a ser importantes. Había una fecha estimativa incluso para la próxima semana. Exactamente, todos los gremios del transporte habían decidido para la semana que viene hacer un paro. Me parece que queda desactivado. No van a tener margen, porque el principal motivo de convocatoria a ese paro era el reclamo de que se excluya el aguinaldo del impuesto a las ganancias. Así que seguramente en el transcurso del día los gremios involucrados van a anunciar que dejan de lado esa medida de fuerza. Seguramente seguirán reclamando por otras cuestiones, porque son los gremios opositores al gobierno, pero me parece que ya no tienen margen objetivo como para poder llevar adelante la medida de fuerza. Se quedaron sin el reclamo fundamental. Exactamente. ¿No? Sin el motor de esa medida de fuerza. Y a partir de esto, ¿no?, que se da solo sobre el medio aguinaldo, ¿no? Hay que aclarar que obviamente ganancias va a seguir en el sueldo de diciembre, va a seguir en el sueldo de enero y en los subsiguientes. Esto es una excepción solo para el medio aguinaldo de este fin de año. ¿Habrá alguna modificación en el futuro, en el medio plazo, a partir de esto que se tomó? ¿O es una excepción pura y única? A mí me parece que no, porque como lo decían distintos medios, lo comentabas vos, afecta a menos de 800.000 trabajadores. Por ejemplo, esto que pone la vara alta, 35.000 pesos, no cualquier trabajador cobra 35.000 pesos. Imagínate que solo el 10% de los trabajadores pagan impuesto a las ganancias. Y en este caso, de ese 10%, el 70% está excluido. O sea que hay un 30% de los que pagan impuesto a las ganancias que cobran más de 35.000 que no los beneficia esta medida.
Es decir, que el impuesto a las ganancias, y ayer la presidenta mostraba un gráfico interesante que es el país de Latinoamérica donde menos cantidad de trabajadores pagan impuesto a las ganancias, ¿no? Y también mostraba para qué se usa el impuesto a las ganancias, para los jubilados, para acción social, etcétera. Por eso me parece que no se va a quitar, es un impuesto que se aplica en todo el mundo. Aquí se tomó muy fuertemente como caballito de batalla política, pero me parece que no va a haber modificaciones. Quizás ya este gobierno había eliminado la tablita de machinea, y el año pasado excluyó a los trabajadores que cobraban menos de 15.000 pesos, claro, con lo cual se redujo bastante la cantidad de trabajadores. Es más, pasó de 3 millones de trabajadores que tributaban este impuesto a 1,5 millones. Claro. Se redujo a la mitad ya el año pasado. Así que hay una tendencia a ir disminuyendo la cantidad de trabajadores que aportan, pero no a excluirlo, me parece. No un cambio grande. No un cambio radical, quizás habría que hacer algún ajuste en ese límite de los 15.000 pesos, claro, que muchas veces alguien cuando cobra un aumento, el aguinaldo, claro, las vacaciones, le terminan descontando más que cobra menos de 15.000, claro, y termina con el sueldo de bolsillo cobrando menos que alguien que tiene un sueldo nominal menor. Pero salvo ese virtual arreglo ahí en el límite, como graduar un poquito más la escala esa, pero que es algo muy finito, muy de detalle, me parece que no va a haber modificaciones en ese sentido. Vamos a seguir hablando un ratito de este tema, ¿no? Te queríamos preguntar cómo se calcula, porque hay mucha confusión también. 35, ¿qué es? El sueldo de bolsillo, es el bruto, el neto, es el último sueldo, es el promedio de los últimos sueldos. Bueno, un ratito me vas a contar a quienes beneficia esta medida anunciada ayer por la presidenta. Mientras tanto, hacemos el segundo repaso.